¿Listos, amigos? Vamos a ver la guía 2023 de síndromes coronarios agudos. Vámonos al punto. Lo primero es saber la definición de infarto agudo de miocardio, para la cual la guía todavía utiliza la cuarta definición universal. ¿Cuáles son los criterios? Número 1. Que el paciente tenga troponinas positivas, más del percentil 99, más adelante lo vamos a ver a detalle. Además de las troponinas debe de tener al menos uno de los siguientes, que es dolor torácico, cambios electrocardiográficos y desarrollo de ondas Q. En cambios electrocardiográficos hay que destacar, número 1, la inversión de la onda T. Esto nos habla de una disminución del flujo a nivel del tejido miocárdico. Como se alcanza a ver ahí, todavía pasa algo de flujo y eso traduce isquemia con la inversión de la onda T y es un infarto sin elevación del ST. Si ese flujo se ocluye totalmente, pasa a ser un infarto con elevación del ST. Cuando se ocluye totalmente la perfusión de ese tejido cardíaco, se traduce electrocardiográficamente con una elevación, ¿no? Con un supradesnivel del segmento ST y ese ya es un infarto con elevación. Este tejido es potencialmente recuperable siempre y cuando el paciente se someta a ICP, se trombolice, se le haga algo, ¿no? Porque muchas veces, y dependiendo en dónde esté, llegan los pacientes ya varias horas después y ese paciente ya no es candidato a trombolisis. Si ese paciente no se le hace nada y si sobrevive, ese tejido que primero estaba en isquemia, después pasó a lesión, lo que sigue es la necrosis. Exacto. La necrosis es la muerte del tejido miocárdico. Este ya no es recuperable y se presenta como ondas Q. Tenemos un video de ahí de electrocardiografía donde explicamos cómo se van desarrollando estas ondas en base a con base a las lesiones que van presentando. Continuemos. Basta de comerciales. Estudios de imagen. Que el paciente tenga por imagen, que le hagan una ecoscopía, un ultrasonido, y que se vea una anormalidad en el movimiento. Es decir, como ya hubo una hipoperfusión del tejido cardíaco, pues obviamente ese tejido está débil, está sensible, ¿no? No tiene la misma contractilidad. O sea, tiene hipocinesias, acinesias o discinesias. O angiografía, pues básicamente es estudio contrastado para ver ver a detalle, ¿no? Esas arterias. Una vez que ya comprendimos esta cuarta definición universal, el síndrome coronario como tal incluye todo este espectro, es decir, una angina inestable y un infarto agudo de miocardio, entendiendo que aquí está el infarto con elevación del ST y el que está sin elevación del ST. La diferencia entre este señor de aquí y este de acá son las troponinas. ¿Sale? Esto lo comentan en este consenso, ya que el manejo, la etiología, es igual en las primeras máximo 48 horas, 24 a 48 horas, y todo depende del riesgo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo un infarto sin elevación del ST puede ser de alto riesgo también. Entonces, como es lo mismo en cuanto a etiología, tratamiento y las horas en cuanto a la gravedad del paciente, pues se decidió unir, ¿no? ¿Qué comenta la guía sobre los datos clínicos del síndrome coronario agudo? Recuerde que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y eso quiere decir que el síndrome coronario, los datos clínicos son iguales para todo el espectro. ¿A qué se refiere ese hombre tan loco con ese espectro? El síndrome coronario agudo está compuesto por angina inestable, infarto sin elevación del ST e infarto con elevación del ST. Otra recomendación en cuanto a la clínica es que no utilicemos el término dolor atípico. Para eso la guía recomienda utilizar dolor de origen cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco. Otra acotación es los datos
o equivalentes anginosos. Además del dolor torácico, disnea, dolor en epigastrio, dolor en hombro izquierdo o derecho y dolor en mandíbula son equivalentes anginosos. Estos normalmente se presentan en el 20% de los pacientes, ahí dice 20%, y muchas veces son asociados a angina inestable. Recordemos que la guía infarto con y sin elevación, el 80% es el dolor torácico. El otro 20% que está aquí son normalmente mujeres, pacientes abuelos o pacientes con polineuropatía diabética, múltiples comorbilidades, ¿sale? Entonces, por eso se hace esta acotación. Veamos los datos clínicos de un paciente con angina inestable. A ver, ¿a qué hora inicia la animación? Listo. La angina inestable, los datos clínicos de una angina inestable son dolor torácico o lo que habíamos comentado, ¿no? De dolor torácico opresivo, datos de diaforesis, dolor en epigastrio, irradiación al hombro izquierdo. En el caso de las mujeres, lo que habíamos comentado, pacientes abuelos, mareo, náuseas, dolor en mandíbula, cuello y disnea. Esos datos clínicos se presentan durante más de 20 minutos, ¿sale? Normalmente el paciente los desarrolla estando en reposo o con el mínimo esfuerzo. Pero aquí el punto clave son los 20 minutos. ¿Qué otra característica tiene? Una angina inestable hay ausencia de daño en miocardio o necrosis. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la diferencia entre la angina y un infarto sin elevación del ST son las troponinas. En una angina inestable las troponinas están negativas. Por eso es que la guía comenta, hay ausencia de daño, ¿sabe? Nueva presentación de angina severa, es decir, que el paciente tuvo previamente una y en este momento presenta otra, pero esta vez con datos de severidad que vamos a ver más adelante. Incremento en la frecuencia, que ya con el paso del tiempo, usted me entiende, ¿no? Incremento en la frecuencia. Un umbral más bajo, que imagínense que antes el paciente caminaba, no sé, hasta su trabajo, ¿no? Y posterior a eso presentaba dolor torácico. Ahora nada más con levantarse al baño, el paciente presenta datos de angina, los datos clínicos que mencionamos previamente, ¿no? El umbral más bajo y datos clínicos de angina posterior a un infarto previo. Es decir, el paciente probablemente ya tiene el diagnóstico, o más bien ya tuvo un infarto previo antes, eso es con el interrogatorio, que previamente ya se le haya hecho una ICP, o sea, un cateterismo, ya se haya trombolizado, infarto previo, más una nueva presentación de datos de angina. Ese paciente, angina inestable. Algo importante a mencionar es de que cuando el paciente está muy sintomático, no utilizar los nitratos como maniobra diagnóstica. Si el paciente tiene hipotensión, bradicardia, taquicardia, infarto del BD o usa la pastilla azul porque tiene hipertensión pulmonar, usted sabe cuál pastilla, ¿no? Si el paciente presenta eso y usted le da nitratos para disminuir la sintomatología, ahí va otro. Si el paciente no presenta estos datos y los síntomas disminuyen, quiere decir que el paciente tenía un vasoespasmo, chicos. Vamos ahora con infarto sin elevación y con elevación, o sea, los datos clínicos. ¿Qué habíamos dicho? Que el espectro, acuérdese del espectro, que son iguales para todos. Como la etiología es la misma, es decir, hay una hipoperfusión, pues los datos clínicos van a ser iguales para todos el espectro. Algo que sí hay que mencionar. Recuerda que mencionamos hace rato lo de dolor de origen cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco. Ok. Hay un apartado en la guía donde dice si el paciente tiene dolor, o más bien, ¿qué es un dolor cardíaco? Los más importantes, bueno, todos son importantes, pero embolia coronaria, espasmo coronario, el paciente con antecedente de un
puente miocárdico, o sea, ya tiene un stent, disección, son los más importantes. Obviamente la erosión de la placa, ¿no? ¿Qué es un dolor posiblemente o causa no coronaria? Trauma, ¿sale? Miocarditis, ejercicio vigoroso, tacoxubo, trasplante. ¿Cómo lo cambio? Y causas no cardíacas, totalmente no cardíaco. Siempre hay que descartar que no haya datos de sepsis, un ictus previo, una embolia pulmonar, inflamación, que básicamente es sepsis, o síndrome de dificultad respiratoria. Descartemos que no sea no cardíaco antes de dar como tal el tratamiento para el síndrome coronario. Vamos ahora con el diagnóstico. Ya vimos la parte de presentación clínica. Vámonos con el diagnóstico inicial de manera electrocardiográfica. Se divide en infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST. Ya habíamos dicho que la diferencia entre la angina y el sin elevación del ST, lo que los diferencia es la presencia de troponinas. Veamos primero el con elevación del ST. El infarto de miocardio con elevación del ST tiene 5 variantes. Este es el principal, ¿no? El con elevación, el clásico, es el más frecuente, pero tiene 5 variantes. Infarto posterior, que haya una oclusión de la circunfleja, isquemia multivaso o la presencia de bloqueos de rama izquierda o derecha. Empecemos con el infarto con elevación del ST, porque este es el más frecuente de todos esos y se lleva al paciente by that. Entonces, ponga atención aquí. El infarto con elevación del ST tiene una nueva elevación del segmento ST en el punto J. ¿Dónde está el punto J? Está ahí. En 2 o más derivaciones continuas. ¿Cuáles? Cualquier derivación más de 1 milímetro en cualquiera de todas, ¿no? Aquí quiero hacer una aclaración. Dice nueva elevación del segmento ST porque recuerden que hay pacientes que tienen elevación persistente del ST, es decir, pacientes con antecedente de infartos previos, pericarditis, hipertrofia de ventrículo izquierdo, etc. Hay que interrogar al paciente para ver que no tenga esas características que mencionamos, ¿no? Entonces es una elevación de ese punto J más de 1 milímetro en cualquier derivación, excepto en B2 y B3. Estas dos se cuecen aparte. Si es un hombre de menos de 40 años, tiene que tener esa elevación del punto J en B2 y B3 más de 2.5 milímetros. Si tiene más de 40 años, más de 2 milímetros. Y si es una mujer, más de 1.5 milímetros. ¿Sale? Veamos ahora el posterior. Lo vamos a ver junto con la oclusión de la circunfleja por lo siguiente. Cuando hay una oclusión del lado derecho, anatómicamente del lado derecho esa irrigación llega y toma la parte posterior. Si el paciente tiene una dominancia anatómica de la circunfleja, vean el corazón, ¿eh? Cómo se va a pintar. Listo. Esa irrigación de la circunfleja llega y toma más parte de ese miocardio a nivel posterior y el infarto igual va a ser posterior. Aquí lo importante es esto. O sea, ambos son posteriores, sí. Pero del lado derecho tenemos el ventrículo derecho, ¿sale? Y ese paciente es aún todavía más grave. ¿Cómo vamos a diferenciarlo en el electro? Del lado derecho va a haber un supradesnivel en D3 y del lado derecho va a estar más elevado D2. Es decir, ambos van a estar elevados. Pero si es del lado derecho, B3 va a estar más elevado que B2, que D2. Y en la circunfleja, al revés, ¿no? Más D2 que D3. Una vez entendido eso, vamos con el electro. Llega el paciente con dolor torácico, los datos que vimos previamente. Le tomamos el electro. Vamos a ver un infradesnivel de B1 a B3. Este infradesnivel aplica para ambos. Primero vamos a ver el de arriba. Va a tener un infradesnivel. ¿De qué características? Depresión del segmento CT,
de B1 a B3 con una onda T positiva, dice ahí, ¿no? Normalmente de 1 a 3 milímetros la depresión, pero cuando tengamos un infradesnivel de esas características, estamos obligados a tomarle tanto las derechas y las posteriores. Cuando tomemos esas derechas y posteriores vamos a ver esto que se ve aquí. Si vemos esa imagen con ese supradesnivel de B7 a B9 o de B3 a B4, R es de derechas, de right, más de 0.5 milímetros, ese paciente tiene un infarto posterior, ¿sale? Pero lo importante es, ambos son posteriores, sí. ¿Es del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Sale? Con los criterios que mencionamos hace rato. Entonces vamos con el que sigue. Isquemia multivaso. Aquí este paciente también está jodidísimo, ¿no? Tiene depresión del segmento ST en más de 6 derivaciones. ¿Y qué más va a tener? Va a tener una elevación del segmento ST en ABR y B1, ¿sale? Entonces, si el ABR se eleva demasiado y tiene más de 6 derivaciones con un infradesnivel, isquemia multivaso y probablemente también esté tomado el ventrículo derecho, paciente grave. Por último, vamos a ver los bloqueos de rama. Aquí vamos a manejarlo de esta forma para que se entienda. Llega un paciente con dolor torácico. Le toman el electro y tiene un bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Si ese paciente no tenía un electro previamente y ese bloqueo es de novo, o sea, es de recién aparición, ese paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST hasta no demostrar lo contrario, ¿sale? Para eso pues están los criterios de Esgarbosa, todo eso no lo vamos a ver porque no compete a la plática, pero así se maneja este tipo de pacientes. Bloqueo de rama de novo, dolor torácico y que no se conozca el paciente con un bloqueo, ese paciente tiene probablemente un infarto con elevación del ST. Vámonos ahora con el infarto sin elevación del ST. Perdón, es que estaba tomando agua. Sin elevación del ST, ¿verdad? Hay 5 variantes. Tenemos la inversión clásica de la onda T, depresión del segmento ST. Vamos a verla una por una. Cuando hay una inversión de la onda T, lo que hemos visto en las primeras diapositivas, esta inversión de la onda T debe estar en más de 5 derivaciones, ¿sale? La inversión de la onda T, más de 1 milímetro, y normalmente tienden a ser simétricas. ¿Listo? Digo, esto lo vemos en la clase de electro que tenemos, la que sigue. Bueno, y va a estar de 2 a D6, pero son casi muchas derivaciones. Ahí se va a presentar en esas. Depresión del segmento ST. Aquí va a haber un infradesnivel del segmento, del punto J, perdón, más de 0.5 milímetros de B2 a B3 y un infradesnivel en todas las demás. Aquí tiene dos características que se puede presentar tanto como el ST está horizontal o está descendente, ¿sale? Si se da cuenta aquí, el ST está horizontal y aquí está descendente. Y de las derivaciones, pues está excepto en ABR. Elevación transitoria del ST. Este es un paciente que tiene la elevación del ST, pero dura menos de 20 minutos. Listo. Patrón de Winters y signo de Wellens. Estos son menos frecuentes, pero es importante, siempre preguntables. Es un infradesnivel del punto J, ¿sale? El punto J es hasta acá abajo. Y el segmento S3 se presenta de forma ascendente, más o menos de 1 a 3 milímetros. La onda también es T positiva dice ahí, y simétrica. Normalmente de B1 a B6. Signo de Wellens, aquí hay dos tipos, tipo A, tipo B. La característica es que el paciente, para estos dos debemos de interrogar como muy dirigido al paciente, ¿no? Que tenga dolor de características de origen cardíaco y este tipo de electrocardiogramas, ¿no? Onda T bifásica. La onda T bifásica es esto, ¿no? Que tiene un supra y tiene un infra. Se ve bifases.
en B2 y B3. Y el signo de Wellens tipo B o tipo 2 es una onda T invertida, simétrica y profunda, de B1 a B6. Estos ligos son muy raros, pero siempre son preguntas que te pueden guardar. Vamos ahora con el diagnóstico con troponinas. Y ahí sí, ya vimos la presentación clínica, diagnóstico inicial. Vámonos con pruebas adicionales que son las troponinas ultrasensibles. ¿Cómo son? Son sensibles. Llega el paciente con dolor torácico. Le tenemos que tomar un electrocardiograma lo más pronto posible, no más de 10 minutos. Vamos a tener aquí dos caminos, ¿no? Si el paciente tiene un supradesnivel, un infarto con elevación del ST, ese paciente entra en el envío hacia una unidad que tenga ICP. Lo vamos a ver más adelante. Porque ese paciente, recuerden que es paciente grave porque está totalmente ocluido el vaso y se va by that, ¿no? Lo habíamos dicho. Paciente grave. Que no tiene elevación del ST. Es un sin elevación del ST. El paciente tiene indicación de angiografía invasiva inmediata, lo que habíamos comentado también al principio. Si el manejo es parecido en las primeras 24 horas, dependiendo de la gravedad. Si el paciente tiene dolor, elevación sin elevación del infarto sin elevación del ST y tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, datos de choque cardiogénico, dolor torácico persistente al manejo farmacológico inicial, arritmias potencialmente mortales, complicaciones mecánicas, es decir, le hacen una ecoscopía y ven que ese ventrículo está en lugar de tener una contractilidad normal, está Aragán, ¿no? Está de huevón. Tiene hipocinesias o acinesias. Si hace cambios dinámicos en el electroindicativo de isquemia, ese paciente va directamente a angiografía. Ok, tenemos un infarto sin elevación del CT y sin indicación de angiografía inmediata. Troponinas. Le tomamos las troponinas al paciente para ver si eso no es un sin elevación del ST. Vamos a tener tres escenarios. Paciente con troponinas muy bajas, un área gris y un diagnóstico confirmatorio. Déjenle doy, a ver, ¿cómo lo puedo cambiar? Ahí está. Si el paciente llega con dolor torácico, le tomamos las troponinas y ese paciente lleva más de 6 horas, ese paciente se descarta el diagnóstico. Creo que voy a dejar de pausarlo para tomar agua, ¿no? Más de 6 horas se descarta el diagnóstico de infarto sin elevación del ST. ¿Por qué? Porque las troponinas ultrasensibles detectan cambios inmediatos, ¿no? Casi a la hora ya se confirma el diagnóstico. Si ese paciente, por ejemplo, apenas lleva 10 minutos con dolor, lleva 1 hora con dolor, le tomamos las troponinas, salen muy bajas, entiéndase por menos de 5 veces el valor normal. Y le hacemos una curva a la hora o a las 2 horas y el paciente, las troponinas no elevaron o disminuyeron, ese paciente también se descarta. Vámonos con el que sí es un paciente confirmatorio. Tiene dolor torácico, le toman las troponinas, tiene 5 veces el valor normal y se confirma el diagnóstico de infarto sin elevación del ST. Si estamos en un área gris, es decir, no está más de 5 y está menos de 5, estamos en esta área, ¿no? Estamos indecisos. Observación al paciente. Le tomamos la curva, ya sea a la hora o a las 2 horas, y si no incrementa más del 20%, se descarta. Si esas troponinas elevan más del 20%, se confirma el diagnóstico de infarto sin elevación del ST. Perdón. Entonces, tenemos aquí vamos a ver
cómo se hace lo que se le conoce como rule in o rule out del manejo de las troponinas. Lo primero es, tenemos que saber qué laboratorio es el que tenemos nosotros. Vamos a ver el primero, ¿no? Si nosotros preguntamos con nuestro servicio de laboratorio y tenemos troponinas ultrasensibles del laboratorio Roche, por decir uno, ¿no? Puede ser el Abbott, el de de abajo, están más difíciles de pronunciar, prefiero ese, es más fácil. Llega el paciente con dolor torácico, le toman las troponinas, ¿no? Bueno, ya lo marqué. Si salen muy altas, más de 52, es un diagnóstico que habíamos dicho confirmatorio, ¿sale? Ese es el fácil. Llega el paciente con dolor torácico, tiene menos de 3 horas, es decir, o apenas inició con dolor torácico, con troponinas ultra sensibles, chicos, ¿eh? Si sale menos de 5 veces, menos de 5, le tenemos que hacer una curva a la hora. Le hacemos la curva a la hora y no eleva más. No eleva o se mantiene igual, se descarta que sea de origen cardíaco, ¿sale? Veamos el ejemplo contrario. Llega el paciente con menos de 3 horas, ¿no? Le hacemos una curva y sube más de 5 veces, ese paciente es de origen cardíaco, ¿sale? Entonces vamos a recapitular, porque siento que hasta yo mismo me hice bolas. Si el paciente llega de forma inicial y tiene muy bajas las troponinas, le tenemos que hacer curva a la hora, ¿vale? A la hora o a las 2 horas. Lo importante es hacerle curva. Si sale muy baja, es decir, menos o se mantiene igual, el diagnóstico se descarta. Sale muy baja, le hacemos esta cosa y salen más de 5 veces, se confirma. Quedó mejor así, ¿no? Eso es con troponinas ultrasensibles. ¿Qué son las troponinas ultrasensibles? Esto es una gráfica para ver, aquí está. De forma normal, todos tenemos troponinas séricas, solamente que son niveles tan bajos, estamos hablando de microgramos, que no son perceptibles para las pruebas de tercera o segunda generación. Cuando hay un paciente que tiene sepsis, falla renal, pacientes abuelos, ¿no? Lo que sea, esas troponinas aumentan un poco más y aquí es donde entran los pacientes que les decíamos, ¿no? El paciente con sepsis, hay 10 sepsis, paciente con enfermedad renal. Las troponinas, cuando hay una lesión miocárdica, vean, aumentan más del percentil 99. ¿Listo? Aumentan mucho. Estas troponinas ultrasensibles, lo que comentaba al principio, vean el nivel de detección. Bueno, ahí no era eso. Vean el nivel. Detectan casi hasta pacientes normales. Por eso es que cuando tengamos, si es que en algún momento tenemos troponinas ultrasensibles, hay que utilizarlas de forma con mucha cautela, porque vamos a sobrediagnosticar pacientes, más si no tenemos en cuenta esto, ¿no? Que diagnostica pacientes sin patología cardiovascular, ¿sale? Las que normalmente tenemos son de cuarta generación, de la primera hasta la cuarta, y detecta hasta que ya está más del percentil 99, ¿no? Entonces, así funcionan las tropos, chicos. Vamos ahora con el manejo inicial del paciente. Para la hipoxia, si el paciente satura menos del 90%, aquí sí está indicado utilizar oxígeno suplementario. Podemos usar cánulas nasales de 1 a 3 litros. Lo importante es tenerlo arriba del 90%. Pero si el paciente por sí mismo o al aire ambiente tiene una saturación más de 90%, aquí no se utiliza, la guía no recomienda utilizar oxígeno en pacientes que saturen más de 90%. Para los síntomas, opiáceos intravenosos, la guía hace alusión a la morfina para el alivio del dolor. Lo importante es tener al paciente asintomático, ¿no? Y teniendo en cuenta que los opioides pueden disminuir el efecto del inhibidor de la P2Y12. No está totalmente demostrado, pero lo importante es tenerlo con una adecuada analgesia.
Para el uso de los beta bloqueadores, si el paciente es candidato a ICP, no tiene datos de choque cardiogénico, no tiene datos de insuficiencia cardíaca, está hemodinámicamente estable, podemos utilizar metoprolol de 2.5 a 5 miligramos intravenoso, ¿sale? Entonces, aquí sí hay que seleccionar muy bien al paciente para evitar complicaciones. Y los betabloqueadores se utilizan para evitar la presentación de arritmias. Para las estatinas, hay que utilizarlas, utilizar estatinas de alta intensidad. Si el paciente ya las utilizaba, pues hay que ajustar la dosis, ¿no? Pero lo importante es emplearlas lo más pronto posible. Atorvastatina 80 miligramos, rosuvastatina 40 miligramos vía oral. Y la última recomendación de manera inicial es de que si el paciente tiene alto riesgo de sangrado gastrointestinal, emplear inhibidor de bomba de protones. Ok. Tenemos el infarto sin elevación del ST y con elevación del ST. Veamos el tratamiento de reperfusión de manera general para que con base a esto tomemos decisiones. Tenemos un paciente con dolor torácico, tenemos el supradesnivel del ST. Tenemos que ver en dónde estamos situados, ¿sale? ¿A qué me refiero? Estoy trabajando en un lugar que tiene servicio de hemodinamia, tiene servicio de ICP, es decir, le puedo hacer la intervención coronaria percutánea en menos de 1 hora máximo. Si mi respuesta es sí, el tratamiento es la ICP primaria, ¿no? Si estoy trabajando en un lugar que no tengo servicio de hemodinamia de forma inmediata, pero lo puedo mandar a un lugar en donde yo sé que el paciente va a llegar en menos de 2 horas a ese centro médico, igual el manejo va a ser la ICP primaria. Pero si el paciente me queda más bien la unidad médica con servicio de hemodinamia está a más de 2 horas, aquí el paciente hay que trombolizarlo y una vez que llegue a su unidad médica, pues ahí le harán la ICP. A todos los pacientes se les hace la intervención coronaria percutánea. Aquí la pauta es qué tan pronto se la vamos a hacer, ¿no? Ahora sí vamos con el manejo farmacológico. Este es en el caso del paciente que lo voy a hacerle la reperfusión en menos de forma inmediata, o tengo máximo 120 minutos. Tengo ICP a la mano. De forma de antiagregantes, pues ya sabemos todo, ¿no? Dosis de carga de aspirina, 300 miligramos vía oral, con mantenimiento 75 a 100 cada 24 horas. Para el inhibidor de la P2Y12 tengo 3 opciones. Puedo elegir cualquiera de las 3. Si tengo prasugrel, dosis de carga de 60 vía oral con las siguientes consideraciones. Mantenimiento de 10. Si el paciente pesa menos de 60 kilos, le dejamos 5 de mantenimiento. Si el paciente tiene antecedente de ictus, aquí está contraindicado usar el prazo. No tengo prazo, vamos a darle TICA, ¿sale? Dosis de carga de 180, no se ajusta la función renal y ahí está la dosis de mantenimiento. Si no tenemos prazo, no tenemos TICA, pues podemos utilizar la vieja confiable, ¿no? Clopidogrel, 300 miligramos a 600 con dosis de mantenimiento 75 cada día, ¿no? Aquí es elegir uno de esos 3, el que tenga está perfecto. Solamente que el clopi tiene un poco más de riesgo de sangrado, pero realmente el beneficio es mayor. Y antes de que el paciente le vayan a hacer la ICP o durante la ICP, uso de anticoagulantes, heparina no fraccionada de 70 a 100 unidades por kilo y posteriormente se suspende. Y al paciente pues le clavan ahí la ICP, ¿no? ¿Qué hacer ahora si no tengo un servicio de ICP en menos de 2 horas? Lo que vimos previamente fue para ICP de forma inmediata o hasta los 120 minutos. Vámonos con el paciente que lo vamos a trombolizar. ¿Es posible? No tengo servicio de hemodinamia, joven. Vamos a mandarlo. Antiagregantes, la aspirina queda con la misma dosis, 300 en carga, mantenimiento 75. Aquí lo que varía es de que únicamente se puede usar el clopidogrel con las siguientes consideraciones. ¿Mi paciente es más de 75 años o es menos de 75 años? Si tiene más de 75, la dosis de carga es de 75 miligramos. Continúa con 75 cada 24.
Si el paciente está jovencito, tiene menos de 75, le damos la dosis de carga a dosis de 300 y mantenimiento de 75 miligramos. Para los anticoagulantes, podemos usar enoxaparina o heparina no fraccionada. Para la enoxa, igual. Paciente jovencito, menos de 75 años o mayor de 75 años. Si tiene menos de 75, le damos el bolo de 30 miligramos IV y posteriormente le dejamos 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. La dosis máxima subcutánea de 100 miligramos y no más de 8 días. Si el paciente ya está abuelo, más de 75 años, dosis de 0.75 miligramos por kilo, ¿sale? Dosis máxima, 75 subcutánea. En el caso de la NOx es más fácil, bolo de 60 unidades por kilo y la dosis máxima son 4000 unidades. Una vez que ya le pasamos estos medicamentos, con esas consideraciones, la trombolisis, bueno, y la NOx ahí está si tiene menos de 30 de tasa de filtrado, pues en lugar de cada 12 horas es cada 24. Es que ya me quiere ir así a trombolizarlo, ¿no? Le dejo las dosis, vamos a una por una. Si tiene streptokinasa, use streptokinasa. Si tiene alteplase, use alteplase. El alteplase es el que es el más, el que menos van a ver. Bueno, al menos aquí no tenemos, pero tenecteplase siempre hay, ¿no? Siempre tenemos la vieja confiable, la TNK. Aquí la dosis está más sencilla porque es por miligramos por kilo, ¿no? Y muchas ya vienen el folletito, nada más es ver cuánto pesa, se lo clavamos. Si tiene más de 75 años, si no está jovencito ese paciente, la dosis a la mitad. ¿De cuál? De la que está marcada aquí arriba. Aquí no me va a tardar porque básicamente es sencillo, ¿no? Vámonos ahora al paciente que ya lo trombolizamos. Tenemos que ver si el paciente tiene criterios de reperfusión al manejo fibrinolítico. Entonces, ¿cuáles son? Disminución del segmento ST más del 50% a los 60-90 minutos. Que haya una mejoría en los datos clínicos del paciente. Es normal que el paciente presente arritmias, sobre todo las extrasístoles ventriculares, ritmo idioventricular acelerado o alteraciones en la onda T. Si el paciente presenta estos criterios, pues es un paciente que reperfundió. De todas maneras se le va a hacer la ICP, pero la ICP de forma temprana, pero si no tiene estos criterios, el paciente es un paciente que tiene alto riesgo, ¿no? Porque pese a la trombolisis no remitió. Entonces ya le hicimos la fibrinolisis, tenemos de 2 a 24 horas para hacerle la ICP, dependiendo de la gravedad del paciente. Ya por último, veamos el tratamiento para el infarto sin elevación del ST. Aquí recordemos que la angina inestable, la única diferencia es la presencia de las troponinas. Entonces lo quitamos, ¿no? Porque es un infarto sin elevación del ST si hay troponinas positivas. Aquí este tratamiento es más fácil, más puntual. Vamos a volver a infartar a nuestro actor. ¿Listo? Recordemos que en el infarto sin elevación del ST, el electro puede ser totalmente normal o con el infradesnivel del ST, así como todas las variantes que ya vimos hace rato, ¿no? Que la línea y que no sé qué, todo eso. Aquí vamos a hacerlo de forma más puntual para el sin elevación del ST. Tenemos un paciente con dolor torácico, troponinas, sin elevación. Aquí lo importante es ver el riesgo del paciente. Si tenemos a un paciente que tiene un riesgo muy alto con las características que ya mencionamos previamente, es decir, datos de choque cardiogénico, dolor torácico que no remite al manejo farmacológico que ya dimos de forma inicial, datos de arritmias, complicaciones mecánicas, es decir, la ecoscopía, ven que el ventrículo está Aragán, está hay hipocinesia, ¿no? Hay complicaciones mecánicas, cambios dinámicos en el electro. Ese paciente es un paciente de alto riesgo, aunque no haya elevación del ST. ¿Cuál va a ser el manejo? Estrategia invasiva inmediata, ICP inmediata, ¿sale?
Vemos un paciente con riesgo alto. Aquí las características son que el paciente hay que sacar un puntaje que es el puntaje de Grace. Más de 140 de Grace, elevación transitoria del ST, que tenga unos cambios dinámicos de la onda T, paciente con riesgo alto. Si se da cuenta, la diferencia es la estabilidad hemodinámica, ¿no? Aquí este paciente no tiene datos de choque. Pues tenemos estrategia invasiva, menos de 24 horas para poder hacerle la ICP. El paciente que tiene un riesgo sin riesgo alto, es decir, no tiene todo lo que ya mencionamos previamente, aquí tenemos dos opciones. La estrategia selectiva, es decir, que el paciente pues en algún momento lo podemos hacerle la intervención, la ICP, posterior a que tenga una prueba de esfuerzo positiva, sales eso con calma, ¿no? Eso hay que relajados estamos. Y el otro es en caso de que haya espacio en el servicio de hemodinamia. Es decir, que no va a haber no hay pacientes graves, hay espacio, lo pasamos con calma, nos tomamos un café, tranquilos. ¿Sale? Entonces así se entiende, ¿no? Cómo va el orden. Paciente chocado, paciente sin choque pero con riesgo alto, y el paciente que primero nos tomamos un café y luego vemos lo de la ICP. Ahí está llorando. Para el tratamiento farmacológico, vamos a usar las imágenes para que sea más didáctico. Las dosis son las mismas que ya mencionamos previamente. Para la anticoagulación, si la angiografía se va a hacer de forma inmediata, es decir, el paciente tiene datos de inestabilidad hemodinámica, lo vamos a pasar BIDAT, le hacemos anticoagulación con enoxa no fraccionada. Si tenemos hasta menos de 24 horas, lo anticoagulamos con enoxaparina. Si por alguna razón el paciente ya tiene más de 24 horas, podemos utilizar el fondaparinux sin ningún problema. Dosis, las que ya mencionamos hace rato. ¿Qué más? Para el pretratamiento. Aspirina para todos, chicos, ¿no? Entonces, el aspirina se da siempre sí o sí. Aquí es el inhibidor de la P2Y12. Si el paciente tiene menos de 24 horas, no se da inhibidor de la P2Y12, ¿sale? De forma inmediata no se da, únicamente aspirina. Y si el paciente tiene más de 24 horas, ¿sale? Aquí podemos utilizar el ticagrelor o el clopidogrel. Para las contraindicaciones, se me olvidaba. Si ya trombolizamos, calma chicos, calma. Si el paciente tiene un infarto, con elevación del ST y sobrevivió, ¿no? Habíamos dicho que existen esos casos, ¿no? Las ondas Q patológicas. Si tiene un infarto y lleva más de 12 horas no se tromboliza a ese paciente, ¿sale? Está contraindicado trombolizar a un paciente que tenga más de 12 horas. La indicación para pasarlo a ICP es que tenga datos de inestabilidad hemodinámica. Vamos a poner otra vez lo que decíamos. Si el paciente este es para el paciente que tuvo elevación del ST, lleva más de 12 horas, está fuera de ventana trombolítica, pero si tiene datos de choque, está inestable el paciente, está presentando arritmias, o sea, el paciente se está descompensando el paciente. Hay que pasarlo a una ICP, ¿sale? Aquí lo vimos, entonces, hidrinólisis no más de 12 horas, a menos de que el paciente pues se esté complicando, tenga datos de choque. ¿Y qué más? Para las contraindicaciones básicamente pues son absolutas y contraindicaciones relativas. Esto pues lo puede leer con calma, básicamente es hemorragia intracraneal, paciente con antecedentes de stroke en los últimos 6 meses, neoplasias, trauma mayor o cirugía mayor en el último mes, sangrado gastrointestinal y todo eso que está ahí, ¿no? Las relativas, pues esto no tiene mucho chiste, es como por lógica, en estos, pues, riesgo-beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio, siempre. Por último,
les dejo las dosis para los pacientes renales. Aquí ya no vamos a leer todas, es básicamente lo que comentamos durante la presentación. Esas léalas con calma, ¿no? Para pacientes renales. Y ya, terminamos. ¿Listo? Entonces, estudien mucho, chicos, y nos vemos después.